Está hoy con nosotros el doctor Eduardo Missler, es médico reumatólogo argentino, especialista en medicamentos biológicos. Eduardo estudió en medicina en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en la Universidad de Cornell en Nueva York. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Eduardo. Gracias por venir a Uruguay, por aceptar la invitación desde la universidad. Y queríamos preguntarte acerca de los medicamentos biotecnológicos o los biofármacos. ¿Qué son? Los medicamentos biotecnológicos, y sobre todo ustedes lo saben también como yo, son todo este grupo de medicamentos que se desarrollan por técnicas de biología. Quiere decir que aplican, para que la gente entienda, a vacunas, a bioderivados, a hemoderivados, o monoclonales o proteínas de fusión. Cualquiera de todas ellas abarcan. ¿Y qué quiere decir esto? Es que la producción de estos medicamentos requiere mecanismos biológicos para hacerlos. Por lo tanto, a diferencia de los medicamentos que la gente conoce en general, que son sintéticos, que son de producción sintética, estos requieren todo un mecanismo de producción que involucra reacciones biológicas. Por ejemplo, líneas celulares. Por ejemplo, monoclonales. Típico ejemplo fuera de la medicina sería el proceso para producir cerveza. Son procesos biológicos que se requieren cambio de estas moléculas para la producción. Por lo pronto, de una célula. Por lo pronto, en algunos casos de una célula. Hay algunos casos en particular, por eso no quise ser tan específico, hay algunos casos en particular que no requerís células para producirlos, pero en general uno puede decir que sí, que requerís un clon, una línea celular, como para empezar a producir estos medicamentos. ¿Y cuáles son las ventajas de estos medicamentos frente a los medicamentos comunes que se usan? No, yo no diría que tienen ventajas, diría que tienen algunas cosas que los hacen únicos a unos y únicos a los otros. No es que los otros no sean buenísimos. Hay medicamentos sintéticos de nuevas generaciones que son increíbles, las pequeñas moléculas. Son, por ejemplo, ejemplos de medicamentos sintéticos de muy bajo peso molecular que son increíblemente eficaces y muy seguros y han cambiado la evolución de la leucemia mieloide crónica, por ejemplo. Los biológicos te permiten, ¿sí?, buscar una sustancia que vos querés activar, desactivar, bloquear y actuar directamente contra esa sustancia. Eso les da una capacidad única. ¿Por qué? Porque los otros mecanismos, los medicamentos sintéticos, vos tenés que interactuar con la célula interna del organismo, con receptores, y tratar de abrir o cerrar caminos que activen la sustancia. Vos acá buscás esa sustancia o su receptor y la tratás de inhibir o activar, para que de esa forma se produzca todo un mecanismo de cascada que elimine, baje la inflamación, que active determinados linfocitos, células blancas, linfocitos T, que puedan destruir el tumor. O sea, tienen toda una funcionalidad distinta a los sintéticos, pero quise ser muy preciso con la palabra ventaja porque la gente piensa que los otros ya no van a ser buenos. No, va a haber buenísimos sintéticos y hay espectaculares biológicos. Desde tu profesión, sos reumatólogo, hay patologías que estás más en contacto. ¿En cuáles de ellas vos utilizás este tipo de medicamentos? Los medicamentos biológicos han cambiado la evolución de las enfermedades reumáticas. Es decir, cuando yo vivía en Estados Unidos, como recién decías, un tercio de mis pacientes, un tercio, estaban en silla de ruedas y yo vivía probablemente en la ciudad con mayor dinero del mundo, Nueva York. No, probablemente sea una ciudad de Suiza. Pero bueno, una de las ciudades con mayor dinero del mundo. Hoy en día en Buenos Aires, mi consultorio, no tengo ningún paciente en silla de ruedas. Esto quiere decir que estos medicamentos han logrado revertir en muchos casos la evolución natural de estas enfermedades, produciendo que las enfermedades no avancen como avanzaban previamente. ¿En qué enfermedades me preguntabas? Y el ejemplo más práctico entonces es la artritis reumatoidea, pero podría seguir con la espondilitis, podríamos hablar de la artritis psoriática, por supuesto en el caso de los dermatólogos de la psoriasis, podríamos hablar más recientemente de un medicamento aprobado para el lupus eritematoso sistémico, como un medicamento que también es biológico y que ha cambiado la evolución de la enfermedad. Para la vasculitis, que no teníamos ningún medicamento, enfermedad de una gravedad altísima, hay un medicamento para la vasculitis aprobado recientemente, que fue increíble, y hace un mes y medio se aprobó otro medicamento para la arteritis de las células gigantes, una enfermedad más rara, que toma
a gente de mayor edad y que también ahora tiene un medicamento biológico que permite su utilización. O sea, es toda una cantidad, te diría que desde el año 2000 al 2017 hemos visto un cambio brutal en el tratamiento de las enfermedades reumáticas y por tanto de su evolución. Actualmente estos medicamentos son costosos. En Estados Unidos se gastaron 12 billones de dólares en uno de ellos, justamente un anti-TNF-alfa. Y lo que quisiéramos preguntar es cómo hacer o por qué son tan caros y cómo hacer para que el resto de la población pueda tener un alcance a ellos. Tu pregunta es muy buena, pero tiene muchas aristas. ¿Los medicamentos son caros o son costosos? No es lo mismo. Costo, hablas de costo-beneficio, ¿sí? Hablamos de silla de ruedas. ¿Cuál es el costo de un paciente para la sociedad uruguaya que requiere de por vida una silla de ruedas, una persona que lo lleve, pérdida laboral en los años más productivos de su vida, mayormente mujeres, o sea, que hoy en día están absolutamente a la par en el mercado laboral que los hombres, y por lo tanto esas mujeres salen del mercado laboral o pierden días de productividad? ¿Cuál es el costo para la sociedad uruguaya? Yo les recuerdo siempre que Renoir tuvo artritis reumatoidea. Con un solo cuadro de él, más que hubiera podido pintar, el costo desaparecía por ahí para todo Uruguay por un año o por más tiempo. O sea, el costo está relacionado a lo que vos estás dispuesto a tu beneficio al medicamento. ¿Por qué son caros? No quiero evadir la pregunta. Son caros porque, a diferencia de los medicamentos sintéticos, tienen un costo de producción muy alto. O sea, producir estos medicamentos requiere, como lo saben ustedes, que acabo de estar en el laboratorio impresionante que tienen ustedes en biotecnología, ese laboratorio, montarlo, no les tengo que explicar a ustedes lo que sale montarlo. Imagínense ese laboratorio a lo que le tienen que sumar mucha bioseguridad, porque van a estar inyectados esos medicamentos. Ustedes ya están auditadas, imagínense auditorías mucho más severas de agencias regulatorias para que esos medicamentos salgan al mercado. Todo eso sumado para sacar un medicamento al mercado. Sumado a que no sabés si vas a tener éxito, como hablábamos hace un minuto. Entonces vos te embarcás en un desarrollo que vos no sabés si va a tener éxito. Hablabas de un medicamento que vende entre 12 y 15 billones de dólares, hay un par de ellos. Estos medicamentos han tenido éxito. ¿Por qué no bajan de precio? Me encantaría que bajen de precio. Pero me encantaría que bajen de precio ellos y me gustaría que bajen de precio las viviendas también. Y me gustaría que bajen de precio muchas cosas. No tenemos el poder, los médicos, de lograr que la industria baje de precio los medicamentos. Es el gobierno que tiene que ayudarnos a los médicos, a los que estamos en desarrollo, a que juntarse con estos laboratorios que son los dueños de estos medicamentos y llegar a un acuerdo para que bajen de precio. O sea, el precio del medicamento tiene un componente real, a diferencia del sintético, en desarrollo. El sintético tiene un enorme costo en el desarrollo. Vos podés hacer un sintético y que no te funcione. La producción del sintético es muy barata. La producción de por vida de este medicamento, como lo saben ustedes, por el laboratorio que tienen ustedes, va a ser siempre muy cara. ¿Justifica el precio? Es una discusión muy interesante, pero evidentemente cuando vos ves que alguien gana 15 billones, no hay ninguna probabilidad que ese haya sido su costo real, porque 15 billones por año, como muy bien decías vos. Entonces, pero eso, ¿de quién requerimos? No requerimos del médico individual o de la Universidad de Oro. No, requerimos de un Estado, y hay estados que lo han hecho. Hay estados que se han sentado con estos laboratorios, les han exigido bajar de precio, y los laboratorios los han bajado ante la exigencia, antes ponerlos a todos en un mismo nivel. Entonces muchas veces nos trasladamos nosotros y nos hacemos receptores. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar los precios, porque necesitamos aumentar el acceso. Pero para aumentar el acceso necesitamos que estos medicamentos tengan un precio inferior. ¿Y cuándo usás este tipo de medicamentos en tus pacientes? A ver, va a depender mucho de la enfermedad, el momento que se utilicen. Y hay lineamientos, hay recomendaciones del Colegio Americano, hay recomendaciones del Colegio Europeo, hay recomendaciones latinoamericanas, hay recomendaciones argentinas, seguramente hay recomendaciones uruguayas en el caso de la reumatología y en el caso del cáncer y en el caso de esclerosis múltiple. Hay recomendaciones cuando en los escalafones vos vas a colocar estos medicamentos. Normalmente
son ante la falla de los medicamentos más comunes que uno utiliza. Cuando uno falla esos medicamentos, los que son más comunes, más baratos, sintéticos, vos como segunda etapa. Lo que se ha sucedido es que uno lo que vio es que si uno no se acelera en este nuevo switcheo, en este cambio a estos medicamentos, uno quizás pierde demasiado tiempo y tarda demasiado en colocárselos. Y es importante no esperar para evitar las consecuencias detrimentales que le puede generar no haberlo colocado tempranamente. Lo que se llama muy seguido la ventana de oportunidades, ¿sí? Tener una ventana dentro de la cual vos se lo das en forma temprana y podés actuar sobre el paciente. Hay una enorme discusión en la literatura. Cuando estos medicamentos bajen de precio, si uno no podría darlos todavía más tempranamente. Esa era mi pregunta. Si en realidad, al ser más accesibles económicamente, se los darías desde el principio en un tratamiento. Yo te puedo dar mi opinión y te puedo dar, me gusta que la gente cuando escuche las dos opiniones. Yo creo que sí, y creo que si yo tuviera la enfermedad y el medicamento tuviera un acceso por un precio más lógico, me gustaría yo recibirlo tempranamente. Ahora, hay médicos que no opinan lo mismo que yo, y hay médicos que piensan que uno puede probar con los medicamentos sintéticos más comunes, porque muchas veces, y es muy cierto, estos medicamentos logran llevar tu enfermedad a lo que llamamos la remisión de la enfermedad, y entonces, ¿por qué perderte la oportunidad que en un 20-25% de los pacientes vos logres la remisión de la enfermedad con un costo menor y quizás con menor riesgo? Estamos los que creemos que convendría empezar muy agresivamente, asegurarme que tus pacientes vayan a la remisión en un 70%, y una vez que tengas la remisión sostenida, sacarle el biológico, con lo que yo me ahorro el enorme costo del medicamento, pero me aseguré que el paciente está totalmente controlado. Son dos versiones de tratamiento que todavía lamentablemente no hay ningún país que pueda, y cuando digo ninguno me refiero a ningún país del mundo que tenga lineamientos que indiquen este tratamiento en forma temprana. ¿Por qué? Porque son extremadamente caros. Y esto va a cambiar. ¿Y no existe algún otro tipo de temor, tanto de médicos como pacientes, de usarlos? Existe temor, por supuesto. Estos medicamentos son inmunosupresores. En el caso de lo que estamos hablando nosotros, que es medicamentos para la artritis reumatoidea, para el artritis psoriática, para el lupus. Son inmunosupresores. Al utilizar medicamentos inmunosupresores, el riesgo de que el paciente tenga una infección y esa infección la tenga más severa es alto, es superior que utilizando los medicamentos convencionales. Por eso hay mucha gente, como decimos muy correctamente, que prefiere empezar con los otros y después seguir con estos. La verdad que los reumatólogos hemos aprendido muy bien a manejar estos medicamentos. Sabemos controlar el principal riesgo, que es muchas veces el de la tuberculosis, sabemos controlar las otras infecciones, sabemos estudiar a los pacientes, preestudiarlos, prescreenearlos para ver si esto va a suceder. Y entonces la verdad es que nos suceden muy poco frecuentemente, los controlamos. Y el beneficio, y yo te aseguro que te traería al consultorio para que veas la diferencia del beneficio de un paciente que viene sufriendo y que sabe la consecuencia final de una artritis reumatoidea o de un lupus que iba a ser manejado solo con corticoides, con lo que iba a cambiarle el cuerpo, con lo que tenía mayor riesgo de hipertensión, riesgo de osteoporosis, etcétera, etcétera, o diabetes. Y cómo vos, al poder darle el biológico en forma temprana, todos esos otros riesgos se los minimizás o sacás. Les decía que se aprobó hace un poco tiempo un medicamento para un bloqueante de la interleuquina 6 para esta enfermedad de las células gigantes. La enfermedad tiene un tratamiento, corticoides en alta dosis, es altamente efectiva. El problema es la toxicidad. Entonces, claro, los biológicos tienen toxicidad, pero los corticoides a alta dosis ya sabemos cuál es su toxicidad también. El tema es cómo llevamos este medicamento que tiene una toxicidad controlada, que es la de las infecciones, a un precio que tenga lógica. Pero si hablamos de costo, es una enfermedad que te deja ciego. Costo-efectividad. Ceguera versus no tratamiento. Es muy importante que entendamos que tenemos que mirar las cosas con ambas caras. No podemos mirarlo solo con la cara de decir cuál es el precio o el costo del medicamento, sino que tenemos que mirar todo el espectro de lo que estamos ahorrando como sociedad cuando decidimos vacunar a la población, ¿sí? ¿Qué le ahorramos a la población cuando vacunamos a todo el mundo? Tiene un alto costo vacunar a toda la población uruguaya para hepatitis B. No es que para el Estado es gratis, pero ¿cuánto me estoy ahorrando a la larga al no tener gente con hepatitis B? Me parece como súper interesante esto que decís de cuánto es el costo, ¿no? Quizás sea más como una medicina preventiva,
lo que estás planteando, porque apenas se detecta la enfermedad, la posibilidad de utilizar un medicamento biotecnológico, como vos decís, hoy en día en mi consultorio no tengo a nadie en silla de ruedas. Entonces eso realmente quizás al Estado le genere un costo menor frente a la posibilidad económica de sostener este tipo de medicación. A ver, ¿por qué ustedes tienen una enorme ventaja sobre otros países? Nosotros como Uruguay, ¿sí? Porque tiene un sistema de ansiedad de salud. El pagador es el mismo. Si yo soy dueño de una aseguradora y un señor de 42 años tiene el colesterol alto, es altamente probable que para cuando tenga 60 y tenga el infarto ya no sea miembro de mi aseguradora. ¿Por qué yo voy a pagar y me voy a asegurar que el señor baje el colesterol, haga ejercicio, tome aspirina, si el infarto lo va a pagar otro? El Estado uruguayo tiene que tener un interés absoluto y real en que el señor baje el colesterol, use la aspirina, baje de peso, haga ejercicio, porque el infarto lo va a pagar la misma sociedad. Entonces, cuando vos tenés un Sistema Nacional de Salud implementado, esto que vos decís muy correctamente, tiene una repercusión directa, porque cada silla de rueda que yo me ahorro, cada acompañante terapéutico, cada hora de esa mujer que no trabaja, cada terapia física, cada depresión, porque ni empecemos a hablar de lo que es tener nuestras enfermedades, todo ese dinero que yo me ahorro, me lo tengo que pensar en relación al costo del medicamento. Entonces, no es que vos podés medir los costos directos solamente y decir, esto me sale A, el señor gana B, no me cierra de lo que le saco de su sueldo, ¿cuánto? Porque el señor me va a tener un costo asociado cuando esto avance, que va a ser altísimo. Por eso, la ventaja uruguaya tiene un Sistema Nacional de Salud, tienen que medir esto y tienen que cubrirlo, porque el cubrirlo hoy les asegura a futuro gente sana. ¿Y en qué enfermedades tenés mayor cantidad de pacientes que responden positivamente a estos medicamentos? Mirá, en muchas de ellas, en artritis reumatoidea, en espondilitis, pero yo te diría que el paradigma de la persona con la espalda en bambú, que es la espondilitis anquilosante, donde el paciente estaba doblado y perdía lo que llamaba el horizonte, porque terminaba caminando mirando para abajo. Bueno, esas enfermedades que hoy en día las tratás y evolucionan fantásticamente. Entonces, esos son un enorme porcentaje de pacientes que están medicados, te diría la enorme mayoría están medicados, todos los que pueden pagar el medicamento o tienen alguna aseguradora, y es increíble, las fotos de los libros desaparecen. No volvés a ver ese tipo de pacientes, como no volvés a ver una vasculitis reumatoidea, o sea, lesiones de vasculitis en los pacientes con artritis reumatoidea. Ha desaparecido una gama de manifestaciones y variaciones de las enfermedades reumáticas que están claramente descritas en el libro y que ya no se ven porque estos medicamentos las han evitado. O sea, yo a veces, volviendo a tu pregunta anterior, yo quiero ser muy puntual en esto porque está fácil subirse al caballito del precio, pero quizás yo sigo siendo médico y atiendo pacientes. Y yo soy el defensor de un solo grupo de gente, de mis pacientes. Y mi función es defender y ayudar a mis pacientes. Y estos medicamentos han cambiado la evolución de los pacientes. Probablemente el día que me ponga el sombrero del Ministerio de Salud, que no creo hacerlo nunca, empezaré a pensar en presupuestos. Empezaría a pensar en costo-efectividad de si a 20 le doy ¿cuántos no les doy vacuna? Y los entiendo y les deseo la mejor de las suertes con sus presupuestos. No es mi problema son mis pacientes y asegurarme el bienestar de mis pacientes para que tengan una vida plena. Mientras yo siga usando el sombrero de médico, yo creo que nosotros como médicos tenemos una obligación en darle al paciente la mejor terapéutica posible existente en el mundo. Por lo que contás y con el entusiasmo que lo decís, ¿crees entonces que hay que apostar a este tipo de medicación, a su desarrollo, a generar nuevos biotecnológicos, nuevos biofármacos? Yo creo que sí, pero no quiero quedarme con la respuesta corta de decirte que absolutamente estoy de acuerdo.
yo creo que hay que apostar al desarrollo. Y algunos desarrollos, como ha sucedido muy recientemente, vienen del grupo de los sintéticos, pequeñas moléculas, que han realmente revolucionado el tratamiento de las enfermedades reumáticas también en los últimos 5 años. Así como los biofármacos han revolucionado el tratamiento del melanoma, del cáncer de pulmón en los últimos 5 o 6 años, medicamentos biológicos. Así como se está probando por primera vez un medicamento para la esclerosis múltiple progresiva, por primera vez un medicamento biológico. O sea, tenemos que apostar al desarrollo. El desarrollo es todo. Hemos cambiado la evolución. Cuando yo era chico, mi tío, al que adoro, me decía que si una persona tenía 160 de presión y era mayor, estaba bien, porque las arterias estaban rígidas y estaba lógico. Aprendimos que no estaba bien. Porque en los 70 y en los 60 es lo que se pensaba. Bueno, nadie lo piensa hoy en día que se recibe de la facultad de eso. Sabemos que la presión tiene que estar controlada. Hay una enorme variación de medicamentos para controlar la presión. ¿Y qué hemos logrado? Hemos mejorado la sobrevida cardíaca de nuestros pacientes. Hemos logrado que disminuya la insuficiencia cardíaca. O sea, logramos tratando a los pacientes. Entonces tenemos que seguir desarrollando. Porque además está en las manos de ustedes desarrollar medicamentos, ¿sí? Poner gente a trabajar en esto, porque curamos muy pocas enfermedades, chicas. No curamos muchas enfermedades, tratamos muchas enfermedades. Pero cuando la gente se me sienta enfrente y me dice, doctor, pero la artritis no tiene cura, le digo, no, tampoco la diabetes, la hipertensión. Curamos algunas infecciones, la faringitis, la otitis, pero curamos muy pocas cosas. Tenemos que empezar a curar más cosas y para eso necesitamos mayor desarrollo de biológicos y de sintéticos. Aprovechando esto, también están los biosimilares. Sí. ¿Me podés contar qué son? Una vez que las patentes expiran de los medicamentos biológicos, así como expiran las patentes de los medicamentos sintéticos, cuando expiraban los sintéticos vos generabas genéricos. Cuando expiran las patentes de los biológicos, vos intentás hacer medicamentos iguales a los biológicos originales. ¿Cuál es el problema? Lo que hablábamos cuando empezó la primera pregunta. Los biológicos son de producción biológica. Nada que sea de producción biológica en este mundo hoy en día todavía es replicable con un 100% de igualdad. Ustedes tienen acá enfrente de la universidad, hacen un cultivo celular hoy, lo hacen la semana que viene, ese cultivo celular no es igual. No es igual. Y el alumno te dice, pero yo le puse lo mismo, licenciada, yo hice todo perfecto. Y no me creció. O me creció distinto. O yo me salieron, hice monoclonales y antes tenía tantos clones. Son procesos biológicos. Los procesos biológicos no son replicables. Entonces, cuando vos te vencieron las primeras patentes de los biológicos, dijiste, bueno, yo voy a hacer un medicamento que sea igual al anti-TNF, al anti-CD20 que existía. Pero no puedo hacerlo igual. Entonces lo voy a hacer lo más parecido posible. Y eso se llama biosimilar, porque haces algo biológico similar a o follow-up biologics. Hay distintas formas de llamarlos, pero el concepto, por eso fui más largo en el concepto, es el mismo. La patente expiró y yo ahora estoy replicando la molécula. Y lo tengo que hacer lo más similar posible. Claro, ¿cuál es el problema? Que el sintético, la identidad es 100%. Cuando empezás a definir similitudes, tenés un problema regulatorio. ¿Qué tan igual es tan igual? Y yo siempre uso el mismo ejemplo porque es como la ilusión de chicos. Yo soy bastante parecido a Messi jugando al fútbol. Y bueno, depende de dónde pongas el estándar de la biosimilitud. ¿Los dos podemos patear al arco? Sí, me pones un arco, yo lo pateo, qué sé yo, él también. Los dos podemos cabecear la pelota y dicen, a mí me la tirás con la mano, yo la cabeceo, qué sé yo. Si el rango de similitud es absoluto, somos iguales. Ahora, no me pongas un solo jugador enfrente que no me lo esquivo ni loco. O sea, no me pongas una barrera con tiro libre porque los agujereo a todos a las patadas, pero no la paso por arriba nunca. El problema de la similitud es una definición. Cuando vos tenés que definir
¿Qué cosas te hacen similares? Y entonces entras en una definición regulatoria. Toda esa explicación es para decirte que biosimilar no es una definición científica, es una definición regulatoria. Entonces cuando la gente dice, yo lo hice bien, es muy... No. La Agencia Regulatoria Uruguaya, argentina, americana, francesa, establecen rangos de biosimilitud y establecen qué cosas ellos van a llamar biosimilares y qué no. Pero esto puede cambiar porque no es un concepto científico. Y la ciencia avanza y lo que hoy pensamos que es biosimilar puede que no lo sea de acá a 10 años y puede que acá a unos años con copiadoras 3D tengamos bioidénticos cuando cristalicemos la molécula en el espacio y tengamos bioidénticos. Hoy no los tenemos. Hoy tenemos que aceptar el rango de biosimilitud que nos piden las agencias regulatorias. Sin embargo, ese rango de biosimilitud tiene que cumplir con las expectativas, ¿no?, de actuar, por lo menos, de algún modo muy similar al biofármaco original, si no te diría idénticamente. Idénticamente no. No lo va a hacer. Nunca. Más allá de que en su composición quizás, como tú lo decías, vienen de fermentaciones diferentes, por lo tanto tienen quizás aminoácidos distintos o algo que los comprenden distinto, en realidad su forma de actuar vendría a ser la misma. Por lo tanto, uno esperaría a que su eficiencia sea igual, pero no siempre es así. No es así. Primero, que justamente por eso decía yo, rangos de similitud que las establecen las agencias regulatorias. Vos decías recién, si tiene un aminoácido distinto. Bueno, por ejemplo, se estableció que no pueden tener un aminoácido distinto. Okay. Que tienen que ser la cadena de aminoácidos idéntica. Pero eso lo podemos demostrar. Lo sabés también como yo. Vos secuenciás y sabés si es idéntica o no es idéntica. Fácil. La estructura secundaria, demostrás idéntica o no idéntica. Se te empieza a complicar la estructura terciaria, empiezas a tener puentes y ya es muy difícil que los puentes sean iguales y ni hablar en la estructura cuaternaria. Por lo tanto, no vas a tener nunca idénticas, vas a tener similares a las moléculas originales. Y vas a tener que demostrar esa similitud en nuestro que se llama cabeza a cabeza. Vas a tener que hacer estudios donde vos analíticamente hagas espectrofotometría, hagas HPLC, hagas distintas técnicas que ustedes hacen muy bien acá enfrente en el laboratorio y demuestren si esas moléculas son analíticamente biosimilares, con un rango. Generalmente se establece entre 80 y 125% para ser ahora más precisos. Ahí va. Esa variabilidad es lo que te va a dar la analítica de biosimilitud. Va a haber diferencias y hay medicamentos biosimilares ya aprobados que vos lees el reporte de las agencias regulatorias y te dicen, tiene una alteración en la ADCC o porque tiene una glicosilación distinta. Ya te lo dicen. Ya te lo dicen. Que tiene una glicosilación diferente. Exactamente, y por lo tanto el ADCC funciona distinto. Pero como es un medicamento que no funciona por ADCC, no les parece significativo. Que vos dirías, pero entonces claramente no es idéntico. Bueno, nunca dijimos que iban a ser idénticos, van a ser biosimilares. Quisiera ser muy preciso con lo que vos preguntabas, porque vos tenés que tener cuidado. Vos, por ejemplo, en el mercado tenés 5 anti-TNFs hoy en día, aprobadas como moléculas originales. Todas bloquean el TNF, pero no todas tienen las mismas indicaciones. ¿Por qué? Porque hay moléculas, por ejemplo, que son proteínas de fusión y por lo tanto no tienen aprobación para colitis ulcerosa, que requiere más de mecanismos de monoclonales. Hay medicamentos anti-TNF que son peglicados, hay medicamentos que son monoclonales. Son todos anti-TNFs, pero son anti-TNFs con estructura molecular distinta. Entonces, que vos vayas al mismo target terapéutico no te hace de ninguna forma biosimilar. Te hace un medicamento del mismo target terapéutico. Biosimilar tiene una definición específica de biosimilitud. Por eso quise dar claro sobre el tema ese. Cuando después de aprobarlo analíticamente tenés que ir a la parte clínica y tenés que decir, bueno, yo tengo un medicamento que pasé la parte analítica y la parte preclínica. Yo requiero ahora hacer un estudio de eficacia, porque ¿qué tengo que demostrar? 3 cosas: eficacia, calidad y seguridad. Son las 3 cosas que yo tengo que demostrar.
Ya te demostré calidad, ¿sí? Bueno, ahora tengo que mostrarte eficacia y seguridad. En un tubo de ensayo, ni eficacia ni calidad te lo puedo mostrar. Con pacientes. Necesitas pacientes. Y ahí tenés que hacer un estudio. ¿Y un estudio nuevamente de qué? Cabeza a cabeza. ¿Qué quiere decir? Cuando los americanos llaman head to head, cuando quieres un estudio donde yo te comparo con el medicamento original. No sirve hacer un estudio del tuyo solo. Está lleno de compañías que hacen un estudio del mío solo. Eso sería como generar otra molécula. Perfecto. Eso es como generar otra molécula. Una discusión en Taiwán que tuve hace 4 meses. Cuando me presentaron todos los datos y me dijeron, ¿qué le parece? Buenísimo, le dije. Preséntense como molécula nueva. Claro, no es biosimilar. No, pero queremos ser biosimilar. No. Sí, yo quisiera ser futbolista. Messi. Sí, ya ni tanto. Que me llamen para el equipo del fútbol 5 de los amigos, que ni me invitan. Bien, nada. ahí va. Entonces, con eso alcanzaría. O sea, pero no, las compañías quieren, ¿por qué? Porque el acceso al mercado es mucho más rápido. Por supuesto. Porque la aprobación de los medicamentos biosimilares es mucho más rápida. Y porque te dan otra cosa, que es más complicada, pero vamos a resumirlo muy cortito, que es extrapolación. ¿Qué quiere decir? Que vos estudias el medicamento para una indicación y yo te doy todas las otras que el medicamento tiene. El original tuvo que estudiar cada indicación con por lo menos 2 estudios de fase 3. Vos, con un estudio solo de fase 3, cabeza a cabeza, si te fue bien, te podés llevar el premio de 4, 5, 6 indicaciones más. Entonces, si vos sos un laboratorio y desarrollaste eso, decís, yo voy a seguir el camino difícil, que es 2 estudios para cada indicación, mejor es ser biosimilar. Entonces, desde el punto de vista económico, estoy ampliamente interesado en que a mí me extrapolen a otras indicaciones. Con respecto al Uruguay, las regulaciones en realidad están, quizás no haya tantas regulaciones para la liberación de biosimilares. ¿Cómo está en Argentina? Argentina tiene una ley muy cercana a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hace unos años ya estableció un paraguas de regulaciones que fueron adoptadas con pequeñas variaciones por la mayor parte de los países desarrollados y por muchos en vías de desarrollo. No conozco con exactitud, así que no quiero hablar de la ley uruguaya. La Argentina es una ley muy precisa, muy clara, pero como todos nuestros países hay que cumplirla. Entonces, una cosa es tener la ley y una cosa es cumplirla. Y el problema es que no siempre se cumplen, no siempre se tienen los estudios de eficacia que se requieren para aprobación de estos medicamentos. Y entonces terminamos teniendo una ley. Porque sí se comercializan. Porque sí se comercializan. Ah, ok. Está la ley, pero hay quienes lo comercializan igual. No, ¿O no hay a quienes le aprobaron el medicamento sin los requerimientos que la ley misma exigía. No hay una regulación tan estricta. No hay una ejecución de la ley tan estricta. La regulación es estricta, claro. Pero después, cuando la tenemos que utilizar sí o no, por ahí eso no es tan estricto. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Está muy bueno poner que la velocidad máxima es 120 por hora, pero si todos los que van a 180 no los voy a multar y los voy a dejar, y a los que los dejo, van a pasar 2 cosas. Primero, va a haber más muertes. Segundo, todos van a ir a 180. Y entonces, o saco el cartel o hago cumplir la ley. Bueno, en Latinoamérica tenemos que empezar, si ponemos el cartel, a cumplir la ley. Y si no, que cada uno haga lo que quiera, pero no pongamos el cartel. Se dice mucho que en este último tiempo las patologías de enfermedades autoinmunes se ven cada vez más en la población. ¿Crees que esto es así? ¿Cómo lo ves vos? Mira, no tengo estadísticas para demostrar si se ven más o no. Lo que yo creo que sucede, como muchas patologías, es que hay una detección más temprana y más eficaz. Y lo que hace eso es que las enfermedades aparezcan como que hay más pacientes de lo mismo. El ejemplo más puntual es la enfermedad celíaca. No hay una epidemia de celíacos, no hay una epidemia de celíacos. Hay un anticuerpo que vos te lo medís y te dice si sos celíaco o no. Hay un desarrollo de técnicas, de metodologías diagnósticas quizás mucho más precisas y sensibles. Exactamente. Entonces antes tenías que hacerte una endoscopía al que tenía un poquito de molestias y la gente no se la quería hacer. Claro. Y además era sin anestesia.
tenía que ser de los valientes. Cambió todo eso. Entonces, ¿qué cambió? Cambió la técnica de detección. Cambió que los países tienen consultorios de detección temprana de artritis reumatoidea. Entonces, el paciente te llega con la manito levemente inflamada y hay anticuerpos, como la anticitrulina, que se miden muy tempranamente y lo detectás muy tempranamente. Eso hace que los gobiernos tengan la percepción que los médicos generamos pacientes. No es que los generamos, sino que la detección temprana, pero al mismo tiempo que hacemos, tratamos tempranamente y, como yo te decía antes, esa ventana de oportunidad te permite que el outcome, que la evolución final de esos pacientes sea mucho mejor. Entonces, el paciente resuelve o maneja su enfermedad con mucho mejor evolución que lo que hacíamos antes. Antes llegaba totalmente, con el caso de la artritis, en un estado de destrucción, duraba muy poco y parecía que había pocos pacientes con la patología. Hoy viven vidas plenas, trabajan, hacen su vida normal y entonces pareciera que hay más. Para cerrar, nosotros siempre preguntamos en nuestro espacio cuáles son tus palabras claves. Eficacia, seguridad y calidad. Si logramos medicamentos con esas tres condiciones a precios inferiores, vamos a tener mayor acceso a la población. Ahí te vamos a encontrar. A Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Por favor. Muchas gracias.